Bienvenidos. Este es el día número 192. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hagamos una pausa en nuestro día. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. No recibamos de cualquier manera la palabra que Dios nos dio con su amor, con su unción, con su luz. Hoy tendremos textos del segundo libro de las Crónicas, del libro de los Proverbios y de la carta de San Pablo a los Romanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de las Crónicas, capítulo 16. El año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá para cortarle las comunicaciones a Asa, rey de Judá. Entonces Asa recogió plata y oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey, y se los envió a Ben-Hadad, rey de Aram, que residía en Damasco, con el siguiente mensaje: Hay una alianza entre tú y yo, como la hubo entre mi padre y el tuyo. Aquí te envío plata y oro. Rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que él se retire de mi territorio. Ben-Hadad le hizo caso y envió a los jefes de su ejército contra las ciudades de Israel. Ellos atacaron a Ión, Dan, Abel Maim y todos los depósitos de las ciudades de Neftalí. Cuando se enteró Baasa, suspendió la fortificación de Ramá e interrumpió los trabajos. El rey Asa movilizó entonces a todo Judá y se llevaron las piedras y la madera con que Baasa estaba fortificando Ramá. Con ellas, Asa fortificó Geba y Mizpa. En aquel tiempo, el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: Por haberte apoyado en el rey de Aram, en vez de apoyarte en el Señor tu Dios, el ejército del rey de Aram se te ha escapado de las manos. ¿Acaso los cusitas y los libios no formaban un ejército numeroso, con una enorme cantidad de carros de guerra y caballería? Y sin embargo, por haberte apoyado en el Señor, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para sostener a aquellos cuyo corazón está con Él íntegramente. En esto te has comportado como un necio. Por eso, de ahora en adelante vivirás en guerra. Asa se irritó contra el vidente y lo hizo poner en la cárcel porque se había enfurecido con él a causa de esto. Por aquel mismo tiempo, Asa oprimió también a una parte del pueblo. En cuanto a los hechos de Asa desde el principio hasta el fin, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el 39º año de su reinado, Asa se enfermó gravemente de los pies, pero ni siquiera en su enfermedad recurrió al Señor, sino a los médicos. Asa murió en el 41º año de su reinado y se fue a descansar con sus padres. Lo sepultaron en la tumba que se había hecho cavar en la ciudad de David. Lo depositaron sobre un lecho lleno de ungüentos y de diversos perfumes cuidadosamente preparados, y se encendió en su honor una enorme hoguera. En lugar de Asa, reinó su hijo Josafat, el cual logró imponerse sobre Israel. Instaló destacamentos en todas las ciudades fortificadas de Judá y puso gobernadores en el territorio de Judá y en las ciudades de Efraín que había conquistado su padre Asa.
El Señor estuvo con Josafat, porque él siguió los caminos que su padre había seguido al comienzo, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y procedió conforme a sus mandamientos, sin imitar lo que hacía Israel. El Señor afianzó el reino bajo su poder, y todo Judá le hacía regalos, de manera que su riqueza y su gloria llegaron a ser muy grandes. Su corazón siguió fervientemente los caminos del Señor, y él hizo desaparecer otra vez de Judá los lugares altos y los postes sagrados. El tercer año de su reinado, envió a sus oficiales Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Miqueas, para que enseñaran en las ciudades de Judá. Con ellos iban los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asahel, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y también los sacerdotes Elisama y Joram. Todos ellos enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la ley del Señor, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. El terror del Señor se apoderó de todos los reinos de los países que rodeaban a Judá, de manera que no hicieron la guerra contra Josafat. Algunos filisteos trajeron a Josafat presentes y plata en calidad de tributo. También los árabes le trajeron 7,700 carneros y 7,700 chivos. Así, Josafat prosperaba cada día más y construyó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Josafat tenía abundantes reservas en las ciudades de Judá y un regimiento de guerreros en Jerusalén. Ellos estaban enrolados por clanes de la siguiente manera: de Judá, jefes de 1,000 hombres, Adná el jefe, con 300,000 guerreros. A su lado, Jehohanán, con 280,000 hombres. A su lado, Amasías, hijo de Sicrí, que se había consagrado espontáneamente al Señor, con 200,000 guerreros. De Benjamín, Eliadá, guerrero valeroso, con 200,000 hombres armados de arco y escudo. A su lado, Jehozabad, con 180,000 hombres equipados para la guerra. Estos eran los que estaban al servicio del rey, sin contar los que él había apostado en las ciudades fortificadas de todo Judá. Josafat tuvo riquezas y gloria en abundancia, y como se había emparentado con Ahab, al cabo de unos años bajó a visitarlo a Samaria. Ahab sacrificó gran cantidad de ovejas y bueyes para él y para la gente que lo acompañaba, y lo indujo a subir contra Ramot de Galaad. Ahab, rey de Israel, dijo a Josafat, rey de Judá: ¿Irías conmigo contra Ramot de Galaad? Josafat respondió al rey de Israel: Cuenta conmigo como contigo mismo, con mi gente como con la tuya. Pero añadió: Consulta primero la palabra del Señor. El rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les preguntó: ¿Podemos ir a combatir contra Ramot de Galaad o debo desistir? Ellos respondieron: Sube, y el Señor la entregará en manos del rey. Pero Josafat insistió: ¿No queda por ahí algún profeta del Señor para consultar por medio de él? El rey de Israel dijo a Josafat: Sí, queda todavía un hombre por cuyo intermedio se podría consultar al Señor. Pero yo lo detesto, porque nunca me vaticina nada bueno, sino solo desgracias. Es Miqueas, hijo de Imlá. No hable el rey de esa manera, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a un eunuco y ordenó: que venga enseguida Miqueas, hijo de Imlá.
El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono con sus vestiduras reales, sobre la explanada que está a la entrada de la puerta de Samaria, mientras todos los profetas vaticinaban delante de ellos. Sedecías, hijo de Canaaná, se había hecho unos cuernos de hierro y decía: Así habla el Señor, con esto embestirás a Aram hasta acabar con él. Y todos los profetas vaticinaban en el mismo sentido, diciendo: Sube a Ramoth de Galaad y triunfarás, el Señor la entregará en manos del rey. El mensajero que había ido a llamar a Miqueas le dijo: Mira que las palabras de los profetas anuncian a una sola voz buena fortuna para el rey. Habla tú también como uno de ellos y anuncia la victoria. Pero Miqueas replicó: Por la vida del Señor, solo diré lo que mi Dios me diga. Cuando se presentó al rey, éste le dijo: Miqueas, ¿podemos ir a combatir contra Ramoth de Galaad o debo desistir? Él le respondió: Sube y triunfarán, ellos serán entregados en manos de ustedes. Pero el rey le dijo: ¿Cuántas veces tendré que conjurarte a que no me digas más que la verdad en nombre del Señor? Miqueas dijo entonces: He visto a todo Israel disperso por las montañas como ovejas sin pastor. El Señor ha dicho: Estos ya no tienen dueño, vuélvase cada uno a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te había dicho que éste no me vaticina nada bueno, sino solo desgracias? Miqueas siguió diciendo: Por eso escuchen la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba de pie a su derecha y a su izquierda. El Señor preguntó: ¿Quién seducirá a Ahab para que suba y caiga en Ramoth de Galaad? Ellos respondieron, unos de una manera y otros de otra. Entonces se adelantó el espíritu y puesto de pie delante del Señor dijo: Yo lo seduciré. ¿Cómo?, preguntó el Señor. Él respondió: Iré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor le dijo: Tú lograrás seducirlo. Ve y obra así. Ahora el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de estos profetas, porque Él ha decretado tu ruina. Sedecías, hijo de Canaaná, se acercó a Miqueas y le dio una bofetada diciendo: ¿Por dónde se me escapó el espíritu del Señor para hablarte a ti? Miqueas repuso: Eso lo verás el día en que vayas de una habitación a otra para esconderte. Entonces el rey de Israel ordenó: Tomen a Miqueas y llévenlo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, el hijo del rey. Ustedes dirán: Así habla el rey, encierren a este hombre en la cárcel y ténganlo a pan y agua hasta que yo regrese victorioso. Miqueas replicó: Si tú regresas victorioso, quiere decir que el Señor no ha hablado por mi boca. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron hacia Ramoth de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me voy a disfrazar para entrar en batalla, pero tú quédate con tus vestiduras. El rey de Israel se disfrazó y entraron en combate. El rey de Aram, por su parte, había dado esta orden a los comandantes de sus carros de guerra: No ataquen a nadie, ni pequeño ni grande, sino solo al rey de Israel. Cuando los comandantes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Es el rey de Israel, y lo rodearon para atacarlo. Josafat lanzó un grito, y el Señor lo socorrió. Dios los alejó de él. Los comandantes de los carros, al ver que ese no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Pero un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la coraza. El rey dijo al conductor de su carro: Vuelve atrás y sácame del campo de batalla porque estoy malherido.
Aquel día el combate fue muy encarnizado. El rey de Israel se mantuvo de pie sobre su carro frente a los arameos hasta la tarde y murió a la puesta del sol. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 19, versículos del 15 al 29. La pereza hace caer en el letargo, y la persona indolente pasará hambre. El que guarda los preceptos se guarda a sí mismo. El que descuida su propia conducta morirá. El que se apiada del pobre presta al Señor, y Él le devolverá el bien que hizo. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no te arrebates hasta hacerlo morir. El hombre irascible se expone a las multas. Si tratas de ayudarlo, empeoras las cosas. Escucha el consejo y acepta la corrección, y al fin llegarás a ser sabio. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo se realiza el designio del Señor. Lo que se espera de un hombre es la fidelidad, y más vale ser pobre que mentiroso. El temor del Señor lleva a la vida. El que se sacia de él pasa la noche sin ser visitado por el mal. El perezoso hunde su mano en el plato y ni siquiera es capaz de llevársela a la boca. Golpea al insolente y el simple se hará precavido. Reprende al inteligente y sabrá entender. El que maltrata a su padre y echa a su madre es un hijo que causa vergüenza y deshonor. Si dejas, hijo mío, de escuchar la instrucción, te extraviarás lejos de las palabras de la sabiduría. El testigo infame se burla del derecho, y la boca de los malvados devora la iniquidad. Hay castigos establecidos para los insolentes, y golpes para las espaldas de los necios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta a los Romanos, capítulo 10. Hermanos, mi mayor deseo y lo que pido en mi oración a Dios es que ellos se salven. Yo atestiguo en favor de ellos que tienen celo por Dios, pero un celo mal entendido, porque desconociendo la justicia de Dios y tratando de afirmar la suya propia, rehusaron someterse a la justicia de Dios, ya que el término de la ley es Cristo para justificación de todo el que cree. Moisés, en efecto, escribe acerca de la justicia que proviene de la ley. El hombre que la practique vivirá por ella. En cambio, la justicia que proviene de la fe habla así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para hacer descender a Cristo, o bien, quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué es lo que dice la justicia? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura: el que cree en Él no quedará confundido. Porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor, que colma de bienes a quienes lo invocan, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarlo sin creer en Él? ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de Él? ¿Y cómo oír hablar de Él si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán si no se los envía? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pasos de los que anuncian buenas noticias. Pero no todos aceptan la buena noticia.
Así lo dice Isaías. Señor, ¿quién creyó en nuestra predicación? La fe, por lo tanto, nace de la predicación, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Yo me pregunto, ¿acaso no la han oído? Sí, por supuesto. Por toda la tierra se extiende su voz, y sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Pero vuelvo a preguntarme, ¿es posible que Israel no haya comprendido? Ya lo dijo Moisés, yo los pondré celosos con algo que no es un pueblo, los irritaré con una nación insensata. E Isaías se atreve a decir, me encontraron los que no me buscaban, y me manifesté a aquellos que no preguntaban por mí. De Israel, en cambio, afirma, durante todo el día tendí mis manos a un pueblo infiel y rebelde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.